Mi historia con el medio ambiente empieza desde muy pequeña gracias a mis papás. Cuando yo tenía 2 años nos mudamos a una casa muy bonita en un bosque de niebla. Entonces desde ese momento yo ya lo considero un gran privilegio porque crecer en un ecosistema tan escaso con un paisaje de orquídeas, bromelias y helechos arborescentes, en una casa de encuentro que se encontraba rodeada de montañas, teníamos de vecinas unas vaquitas y a solo 5 metros de mi ventana pasaba un arroyo donde nos gustaba pescar camaroncitos de río a mí y a mi hermana. Bueno, fue una experiencia totalmente mágica para una niñez. Lamentablemente, cuando tenía 8 años, este pequeño arroyito que pasaba se empezó a contaminar y al encontrarnos tan cerca de él, pues era un riesgo a la salud y pues una incomodidad bastante fuerte porque a quién le gusta vivir al lado de aguas negras. Fue entonces cuando nos mudamos a un ecosistema más frío, a un bosque de pino y encino, a lo que en su momento fue una parcela de cultivo de maíz. En este punto tuve un segundo acercamiento importante a los temas de manejo ambiental, ya que con la ayuda de amigos de la familia, míos, de mis hermanas o de mis papás, empezamos a reforestar poco a poco este terreno hasta que logramos tener un bosque dentro del patio de la casa. Mi ventana pasó de ser un río a un paisaje boscoso. Sin embargo, a pesar de el deseo que mi familia tiene por conservar y lo hacemos lo mejor que podemos dentro del terreno que tenemos, el resto de habitantes del pueblo donde vivo no es algo que tengan presente, y desde el inicio que llegamos, se escuchaban las sierras y se veían todos los días desde las 6 de la mañana a personas que llevaban madera para vender en la ciudad. También se veían a cultivadores añadir una gran cantidad de agroquímicos a los cultivos, personas que extraen especies del bosque y casas que tiran aguas residuales a las cuencas. Llevo 14 años viviendo en esta nueva casa y es triste ver cómo estas acciones que parecen inofensivas frente a un gran bosque ya generan un gran impacto. El suelo de la parcela de los vecinos vuela en temporada de secas y en temporada de lluvias arrastrado por el agua hacia nuestro patio. El bosque denso que se veía desde la ventana cada vez empieza a tener más espacios entre árboles y el río del pueblo cada vez está más sucio y tiene menos agua. Para mí, lo que me llevó a estudiar ciencias ambientales y desarrollo sustentable fue el cariño y el respeto que mi mamá y papá inculcaron hacia la naturaleza, pero también el gran impacto que es ver cómo el entorno en el que creciste, los ríos, las montañas, el bosque y las especies poco a poco empiezan a desaparecer. Acabamos de escuchar la narración vivencial de Olin desde su trabajo en la selva lacandona, en Chiapas, un recordatorio de cómo la juventud se conecta directamente con los ecosistemas y con las comunidades que dependen de ellos. Estas son voces de una región vibrante, llena de vida, de ritmos y formas. Si guardamos silencio, podemos escuchar cómo su estructura respira en maneras complejas y maravillosas. Acompáñanos a descubrirlo en este episodio de Raíces Sonoras, un podcast elaborado por la Red de Jóvenes Profesionales de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN en la región de México, Centroamérica y el Caribe. Soy Saúl Bustamante, su locutor de hoy, y en esta ocasión reflexionaremos sobre un tema crucial, el papel de la juventud en la resiliencia climática, porque frente a la crisis climática no solo hablamos de proteger especies o paisajes, hablamos también de garantizar nuestro propio futuro y el de quienes vendrán. En este episodio conoceremos experiencias de jóvenes que, desde distintos territorios, aportan soluciones innovadoras y comunitarias frente al cambio climático. Exploraremos cómo se conecta la estrategia de juventud de la UICN con acciones concretas en campo y escucharemos a una experta que ha trabajado en procesos de adaptación en diversas regiones. Para dimensionar la importancia de este tema, basta con recordar que, según la ONU, las y los jóvenes representan el 16% de la población mundial, más de 1.200 millones de personas, y son considerados actores clave en la acción climática por su capacidad de innovación y de organización comunitaria. Con esto en mente, damos inicio a el episodio La juventud en ecosistemas frente al cambio climático. Comenzamos. Hola a todos y todas, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. En este episodio de Raíces Sonoras, Voces Jóvenes por la Naturaleza, ponemos la mirada en cómo la juventud impulsa la resiliencia climática desde los ecosistemas. Vamos a hablar de experiencias que cruzan territorios diversos, desde los canales de Xochimilco, algunas regiones de Chiapas en México, hasta los ecosistemas semidesérticos. Todos estos paisajes han sido escenarios de iniciativas que involucran a jóvenes para enfrentar los efectos del cambio climático. Para profundizar en este tema, nos acompaña Elizabeth Murillo, bióloga apasionada por la ornitología y parte de la fundación de la iniciativa Guameros Pajareros, un colectivo de jóvenes que se dedica al monitoreo de aves urbanas y a la sensibilización ambiental en la Ciudad de México. Además, ha participado en proyectos de adaptación al cambio climático en distintas regiones del país, siempre con un enfoque en la conservación y en la acción comunitaria.
Además también nos acompaña Dariana Ávila, una integrante de la red de jóvenes profesionales de la UICN, apasionada por el tema de la conservación y la gestión de los ecosistemas desde una visión que va muy de la mano con la ciencia. Todo ello sumado a que ella fue parte importante de la creación de este podcast. Bienvenidas, y el micrófono está abierto para ustedes. Mi nombre es Elizabeth Murillo, estoy en la Ciudad de México y también mucho gusto de estar por acá. Hola, soy Dariana Ávila de la Reserva Biológica de Sillos en Honduras, pero actualmente estoy en España. Un placer estar en este espacio. Excelente, muchas gracias y bienvenidas una vez más. En un inicio me gustaría que Elizabeth nos pudiera compartir sus experiencias con base en lo que le apasiona. Primeramente, ¿puedes platicarnos por qué consideras que la participación de la juventud es clave en la conservación de los ecosistemas y cómo estos territorios contribuyen a la resiliencia frente al cambio climático? Sí, bueno, ahí es como muy interesante preguntar por qué es tan importante la juventud en la conservación de los ecosistemas. No sé, o sea, lo mismo me haría como la pregunta para otros tipos de sectores, pero bueno, especialmente para las juventudes me parece que hace un tiempo había estado muy rezagado los conocimientos que como jóvenes podíamos aportar socialmente en un territorio y demás, justo porque pues somos jóvenes y tal vez no tenemos toda la experiencia que tiene una persona que ha trabajado toda la vida, 30, 40 años en un lugar, ¿no? Pero también me parece que a los jóvenes se nos ha exigido de más el tener todos los conocimientos del territorio desde que somos muy jóvenes, ¿no? Digo, pensando en una persona que tiene 18 años y se espera que tenga muchísima experiencia. Pero bueno, creo que más bien redondeé mucho esta pregunta para llegar a decir que los jóvenes, sea que tengan muchísima o poca experiencia, creo que puede aportar mucho desde la calidad en la que nosotros estamos participando, porque como jóvenes siempre tenemos iniciativa o ese pensamiento como muy reflexivo de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante de la juventud. Cuando se nos enseña a cómo es el territorio, cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos dicen que aquí está el río o aquí está el monte y por qué está, siempre creo que viene una reflexión desde las juventudes de cómo podemos hacerle para mantener esto a lo que estamos acostumbrados o cómo podemos cambiar ciertas acciones que se han estado haciendo desde el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante para las juventudes, esa capacidad de reflexionar, la capacidad de ser pues más revolucionarios, tal vez la capacidad de toda esta energía y entusiasmo que tenemos para tratar de cambiar o mantener las cosas que han estado bien a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, yo he trabajado, ya comentabas un poco, en Xochimilco, en algunas regiones de Chiapas, y bueno, cada uno de estos ecosistemas en los que he trabajado, que han sido muy diversos, desde una laguna o desde un bosque mesófilo, tienen sus particularidades, ¿no? Creo que el papel que cumplen en esos territorios es de que nosotros cuando crecemos en un territorio, por ejemplo, las personas que crecen en los altos de Chiapas están muy familiarizadas con su territorio, ¿no? Muy familiarizadas con sus raíces, con los ecosistemas con los que convive, con los bienes que cumplen esos ecosistemas. Y bueno, creo que ese es el papel fundamental que nos cubre como personas, de que estamos vinculados con nuestro territorio, pero también que hacemos frente al cambio climático con ese ecosistema y nosotros como pobladores de ese ecosistema, ¿no? Entonces cumplen muchos papeles para enfrentar el cambio climático. Sí, entiendo que son tal vez preguntas donde se puede profundizar bastante, pero lo has descrito muy bien para que podamos empezar a identificar que hay territorios con ciertas amenazas y los jóvenes justamente juegan un rol importante en poder incrementar su resiliencia. Y en ese sentido, un poco hablando de los territorios, ¿nos podrías contar cómo han llegado los ecosistemas que has observado a situaciones de amenaza y tal vez cuáles son los factores que pesan más para que así haya sido, como la parte del cambio climático, la pérdida de hábitat, la contaminación o algún otro que identifiques? Creo que muchos de los ecosistemas han llegado a la situación de amenaza actual y creo que todos lo podemos ver en cualquier momento, pues es la sobrepoblación que hay actualmente, ¿no? Realmente, pues al ser más personas, creo que estamos buscando otros espacios en donde podemos vivir, recrearnos, estar más cerca de la naturaleza, pero pues a partir de eso creo que hemos puesto en riesgo a muchos de los ecosistemas, ¿no? Tratando de buscar un lugar donde podamos vivir, que estemos cerca del ecosistema sin pensar que lo estamos poniendo en riesgo, pues porque no tenemos esta planificación territorial, ¿no? El tema de dónde poner el drenaje, el tema de cuáles son los insumos que nosotros estamos ocupando al estar en ese territorio. Entonces creo que principalmente hemos amenazado muchos de los ecosistemas por este tema, ¿no? Incluso el estar perdiendo el hábitat por ocupar estos territorios para los cultivos, para los alimentos, pues va sumando a estas cosas que les comento, ¿no? Que ha sido porque ya somos muchísimas personas. No sé cuál sería el factor que pesa más de los que me comentaste, porque creo que están muy
muy encadenados en conjunto, ¿no? O sea, este tema de la contaminación, pues creo que ha aportado mucho a que haya un crecimiento que veamos más exponencial el cambio climático, o la pérdida de hábitat, pues igual. No sabría cuál pondría en primer lugar, sin embargo, sí pensaría que ya es algo que debemos de darle la relevancia que le corresponde, el estar viendo que realmente estamos amenazando nuestros ecosistemas y realmente ya estamos viendo vulnerabilidades que se presentan a partir del cambio climático. Entiendo. Aunque me imagino que ya directamente en campo y en el desarrollo de estas actividades, ¿has observado algún impacto directo en los territorios o en las comunidades donde residen estos jóvenes y en general toda la población que maneja estas áreas? ¿Tú dirías que has observado algún efecto puntual, un impacto puntual en el territorio? Sí, muchísimos. O sea, hablando como del territorio, creo que se observa mucho en lo que cuentan los abuelos, los papás acerca del territorio, por ejemplo, dónde fluía un río, ¿no? Dónde estaba cantando ciertas aves, ¿no? En qué temporada estaban cantando las aves, el tema de las lluvias, cómo llueve ahora brutalmente en pocos minutos y antes era en periodos más largos, y a su vez cómo eso afecta, por ejemplo, a los medios de vida de las personas campesinas, ¿no? Que tienen sistemas productivos, pero también cómo ha afectado que los jóvenes, hablando puntualmente de los jóvenes, han buscado más bien migrar a otros lugares porque están viendo todos estos impactos en su territorio, ¿no? Y bueno, eso creo que conlleva a que se sigan viendo otros impactos en el territorio porque justo no hay personas o no hay jóvenes que quieran estarse involucrando en estos temas. Sí, desafortunadamente a veces vemos que es muy recurrente a pesar de la variedad de territorios en las que pues se puede encontrar la región de Centroamérica y México, que nos encontramos con esas condiciones en la población de jóvenes. No sé si en ese sentido podrías compartirnos algunos ejemplos concretos de iniciativas o proyectos en los que has participado y que estén marcando una diferencia. Sí, creo que en este tema de ejemplos, de iniciativas, hay muchísimos. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos, pero hay muchos más, ¿no? Se me vienen un poco a la mente como estas iniciativas que están trabajando productoras de café, que solamente son productoras de café, mujeres que llevan a cabo como estas medidas de adaptación basada en ecosistemas. Algunas veces sí se les nombra de esa forma y algunas veces se les nombra de otras más, ¿no? Con medidas tan básicas, entre comillas, como el poner arbolado encima de su cafetal, que ayuda a que haya una regeneración del ecosistema, del bosque, ¿no? Pero también hay el tema de la producción y también otras iniciativas que son más estructuradas tal vez a nivel de proyecto, en donde se les capacita o fortalecen las capacidades de las personas para implementar medidas que ayuden a disminuir estas inclemencias del cambio climático, ¿no? Y pues sí, también hay otras más. Por ejemplo, yo trabajo en Guameros Pajareros, como ya comentabas, en donde nosotros tratamos de capacitar a otros universitarios. Bueno, yo ya no soy universitaria desde hace muchos años, pero justo se trata de capacitar a los universitarios para que incorporen un poco esta visión de la conservación de los hábitats, pocos o muchos que tenemos en las ciudades, especialmente en la Ciudad de México, para que las personas tengan una identidad hacia este ecosistema, ¿no? Hacia estos parques, hacia estas aves que todavía observamos. Y bueno, esta iniciativa también parte de otra iniciativa que es a nivel nacional, desde la CONAVIO, que se llama Programa de Aves Urbanas, el PAU. Entonces, pues el PAU también trata de capacitar y de hacer capacitadores a muchos de los jóvenes que se encuentran en estas comunidades o en estas pequeñas o grandes ciudades para poder concientizar a las personas de estos temas del cambio climático, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque muchos de los que están trabajando pues son jóvenes, tienen tiempo para hacerlo, pero también tienen como toda esta energía para poder compartir los conocimientos pues que ellos van aprendiendo. Muy bien, muchas gracias por esas respuestas. Realmente nos ayudan a conocer un panorama más extenso de las actividades e iniciativas que involucran a una joven en actividad con motivación de incrementar la resiliencia contra el cambio climático, pero también saber que es como tal una conexión entre más jóvenes, donde hay más iniciativas, más objetivos y más territorios. Por último, una reflexión final. Desde tu visión, ¿nos podrías contar, como joven bióloga y promotora de la ornitología, qué mensaje darías a otros jóvenes que quieren sumarse a la iniciativa climática y pues a trabajar por la resiliencia de sus territorios?
Sí, esta me pareció especialmente, me gustó mucho la pregunta porque justo empieza con como un joven bióloga. Yo creo que sí, como bióloga puedo hacer algunas acciones en este tema, pero también es como una invitación a también juntar a estos jóvenes profesionistas o no profesionistas que están trabajando con esta visión para unir como toda esta información o toda esta fortaleza que tenemos como jóvenes para trabajar en este tema de la resiliencia de los territorios, ¿no? Yo creo que los sociólogos pueden aportar mucho en estos temas y los biólogos, los geógrafos, pero me parece que es un poco lo que ha hecho falta, que nosotros como profesionistas o no, que tenemos conocimientos específicos de estos temas del territorio, podamos unirnos y trabajar en conjunto para realmente tener una acción climática, ¿no? Que creo que eso es algo de la realidad que ya parte de todas las personas, de todos los tipos de profesionistas, de todas las personas que trabajamos en muchos aspectos. Entonces creo que, pues no sé, me gustaría justo eso, ¿no? Tener ese mensaje de que cualquier persona que se dedique a lo que se dedique podría tener una incidencia muy profundo para sumarse a esta acción climática, ¿no? Desde el poder enseñarles a otras personas en qué estamos trabajando, de poder mostrar como ciertos indicadores que ya están siendo muy evidentes, de ayudar el tema de la producción, de ayudar a las personas a organizarse comunitariamente, de aportar a las políticas públicas. Entonces creo que hay muchos ámbitos en los que podemos abonar a este tema. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta conversación regresamos justamente al corazón de este podcast, Raíces Sonoras, porque al escuchar las experiencias de jóvenes en estos territorios y también en más territorios, entendemos que los ecosistemas no solo son paisajes, son raíces vivas que nos hablan y que respiran con nosotros. Además nos recuerdan lo que está en juego realmente, que no solamente es un ecosistema o un territorio tangible, sino que hay muchos aspectos intangibles que son de gran importancia. Y bueno, si estas voces se hacen presentes aquí, ¿por qué nuevas historias seguirían resonando en otros rincones donde la juventud también está defendiendo la naturaleza? Entonces, con esto terminamos la parte de la conversación con nuestra invitada Elizabeth. Muchas gracias. E iríamos al apartado de la visión del joven profesional, en donde tenemos algunas preguntas para nuestra compañera Dariana Ávila. En función del tema que nos reúne hoy, Dariana, ¿nos podrías contar qué fue lo que te motivó a dedicarte a la acción climática y al trabajo con ecosistemas desde tu rol como joven profesional? Hola, buenas, un gusto compartir este espacio junto a grandes jóvenes como Saúl Elizabeth, una mujer investigadora y apasionada en estos temas. Bueno, lo que me motivó es que desde pequeña he sido apasionada por la ciencia, por el saber, el conocer. He nacido en una zona rural de Honduras, en la Reserva Biológica Montecillos, que desde pequeña digo que es mi propio laboratorio en campo. Es verdad que es una zona muy bonita, genera inspiración, calma, pero también tiene muchas problemáticas y que se han ido solventando y que tienen solución. Por ejemplo, problemáticas en la gestión del agua, cómo se almacena esta agua, la calidad que tiene el agua y cómo afecta a la población, gestión de los cultivos en la zona de influencia de la Reserva Biológica Montecillos, la gestión del riesgo, especialmente ante los deslizamientos, cuando hay lluvias torrenciales, cómo afecta a la población. Y esto es lo que me llevó a poder tener estas preguntas, pero también qué soluciones se pueden brindar en un contexto de cambio climático donde todo va a ir variando según las proyecciones a nivel futuro. Y fue eso que me hizo desplazarme de Honduras, de un ecosistema de bosque húmedo, un bosque nublado, a un ecosistema semiárido del Mediterráneo, un punto de estudio muy interesante para hacer ciencias, lo cual me ha permitido ahora ya estar en la etapa final para finalizar el doctorado. Y en este ecosistema investigo sobre la mejora de las predicciones meteorológicas y cómo con esto se puede predecir las sequías, ver en un ecosistema donde hay mayor demanda del agua por el tipo de cultivos y cómo la sociedad puede solventarlo a esto que nos dice que según el cambio climático va a haber mayor incremento de las temperaturas, mayor demanda evaporativa y una reducción de las precipitaciones, pero que estas precipitaciones van a ser más locales, más intensas y que van a afectar a la sociedad. Y fue este tipo de preguntas que me ha llevado a poder hacer ciencia, a investigar y que esa curiosidad pues se sigue alimentando y ahora aportando como joven desde el ámbito científico.
apasionante suena la experiencia que pues desde muy pequeña pudiste estar muy en contacto con ecosistemas bastante atractivos. En ese sentido, ¿ya tienes alguna experiencia o proyecto en el que hayas participado que consideres inspirador, que podría servir como modelo para inspirar a otros jóvenes? Pues realmente sí. Voy a comentar de dos y uno es este podcast que nace gracias a la red de jóvenes profesionales, la Young Professional Network de la Comisión de Gestión de Ecosistemas, y surge con esa necesidad de comunicar la ciencia, las necesidades, las experiencias, más allá de ser jóvenes profesionales, sino que compartir desde todo tipo de ámbitos juntos, esa transversalidad en el tema de ecosistemas, de cómo trabaja un niño como profesional, a qué ecosistema se ha enfrentado, y fueron esas raíces sonoras que nos llevan desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, y nos vamos hacia el Caribe con República Dominicana, todos interconectados para dar a conocer nuestra voz a nivel de ciudad, a nivel rural, a las diferentes personas, ya sea en el ámbito científico, técnico o que están apasionados por la naturaleza, poder dar a conocer estas experiencias, términos o cuestiones que tal vez no las planteábamos y que ahora los puedan conocer desde mejor forma con la voz de la juventud. Y pues fue gracias a estos fondos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, que este podcast se da, pero aparte por el gran esfuerzo de los jóvenes voluntarios que están detrás de este podcast grabándolo, y que esperemos que pueda ser posible que muchos más jóvenes se inspiren y puedan escucharlo. Y bueno, el segundo es la participación en hackathons a nivel de Centroamérica con temas de cambio climático o servicios climáticos, que me ayudaron a obtener fondos, y esos fondos pues ahora los aplicamos para nuestra comunidad en temas de las escuelas, para que puedan tener los servicios básicos como el agua, material didáctico, y son como esas dos acciones que he ido desarrollando. Y lo otro es invitarlos a que se unan a nuestra red de jóvenes profesionales y poder hacer más incidencia, y que muchas más ideas, muchas más personas nos van a ayudar a hacer crecer en este sentido como jóvenes profesionales en busca de la mejora de nuestro ecosistema que es tan transversal. Muchas gracias, Dariana, por esa experiencia que sí realmente pues motiva a que nuevas iniciativas sigan surgiendo. Este podcast puede ser el punto de partida para muchas otras experiencias que tal vez no han nacido, ¿no? Y bueno, por último, nos gustaría escuchar de tu propia voz qué mensaje darías a otras y otros jóvenes que quieren involucrarse en la construcción de la resiliencia climática y la protección por la naturaleza. Sí, su voz y acción importan. Es verdad que mucho nos hemos tenido que desplazar, como lo comentaba Elizabeth, tal vez buscando algunas necesidades o por mejorar en este sentido, pero independientemente de dónde estemos, poder hacer esa acción. No necesitamos ser expertos o tener un título universitario, pero que sí tengamos esa iniciativa, esa conciencia para poder hacer esa resiliencia climática, esa protección de nuestros ecosistemas, al preguntarnos dónde estoy y qué me espera para mi futuro. Como jóvenes motivados tenemos que mantenernos en esa sintonía y que el entusiasmo no muera. Es verdad que nos podemos encontrar con muchos nos, pero que ese no que nos sirva para potenciarnos y para seguirnos motivando. Muchas gracias, Dariana. Al final sí, justamente estamos en un periodo de nuestra vida como generación en donde es el momento de también construir una batuta que podamos pasar a la siguiente generación, y que justamente cuando terminemos de ser jóvenes no salgamos del tema y que incluso hayamos hecho una red todavía más grande con iniciativas de mayor valor todavía. Y bueno, muchas gracias por tus respuestas, Dariana, y también a ti, Elizabeth. Fue un gusto tenerlas en el episodio del día de hoy. Antes de terminar, me gustaría que escucháramos la segunda y última parte de las palabras que nos quiso compartir Olin. Adelante. Actualmente tengo 22 años y llevo un año trabajando haciendo monitoreo ambiental en diferentes modelos de producción. Y es impresionante cómo estos problemas, que para mí son un tema simplemente de paisaje, a otras personas les afecta de una forma tan seria que todo su sustento de vida se ve afectado. Sitios donde los tres problemas de mi ventana, que son la contaminación, la reducción de agua, la erosión y contaminación de suelos, más la deforestación, convergen en el mismo sitio, y las personas cada vez son menos capaces de producir alimento para vender e incluso para su propio consumo. Dentro de las experiencias de monitoreo he visto lados extremos del cambio climático. Personas que sufren inundaciones por desborde de un río, pero que a su vez este mismo río se vacía en los meses de calor. Personas arraigadas a sus comunidades, a sus tradiciones, que buscan adaptar ambos frente a las condiciones que viven.
y personas que prefieren involucrarse a través de una transformación completa del trabajo en el espacio. He visto pararse en una misma roca a un cazador y a un ocelote. Estamos en una realidad compleja, donde la forma en que los grandes aspectos del cambio climático que no podemos controlar, como el aumento de la temperatura y las emisiones extremas de gases de efecto invernadero, se fusionan con impactos locales como la contaminación y desgaste de comunidades a su propio sitio. Esto crea una problemática casi imposible de enfrentar. Para mí, la lucha frente al cambio climático va de conectar con el espacio inmediato de nuestro entorno y con los impactos inmediatos que tenemos sobre estos, y buscar una forma de resolverlos. Con eso terminamos el episodio de hoy. Ha sido todo un gusto. Hoy, en Raíces Sonoras, Voces Jóvenes por la Naturaleza, escuchamos cómo la juventud se convierte en un motor de resiliencia climática. Aprendimos que los ecosistemas no solo son territorios, sino raíces vivas que se fortalecen cuando jóvenes profesionales y comunidades trabajan juntos para enfrentar el cambio climático. Comenzamos este episodio preguntándonos por el papel de la juventud en los ecosistemas y si todos respiramos, ¿qué podemos hacer para que los seres vivos que habitan nuestros bosques, ríos y manglares respiren mejor? Esa es una pregunta que nos invita a pasar de la reflexión a la acción. Te recordamos que la conversación continúa en nuestras redes sociales. Comparte tus ideas, experiencias y proyectos, porque cada voz suma en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Recuerda, la naturaleza habla. ¿La estás escuchando?